Terror y horror. Alguna vez en nuestras vidas hemos experimentado estas dos sensaciones que van de la mano, ese malestar de tensión, angustia y que curiosamente es placentero en algunas personas, yo incluyéndome, esa extraña fascinación por este sentimiento tan universal que lo sentimos en la vida real, películas y los videojuegos. Y en este último plano, al igual que las películas, se crean sensaciones de manera ficticias o situaciones que sería en parte difíciles de ver en la realidad. El terror llevado a los videojuegos posee un contenido bastante extenso que merece ser repasado. Ya hice un video hablando un poco sobre la historia de los fighting games y si aún no lo has visto te dejo ahí el enlace. Hoy toca la historia y la evolución de los videojuegos survival horror. Prepárate unas palomitas o una soda y ponte cómodo porque esto será bastante intenso. El survival horror empezaría a tener sus primeros cimientos en la década de los años 80, la época en donde muchos clásicos del cine de terror se popularizaron como Viernes 13, El Resplandor o La Cosa. En cuanto al mundo de los videojuegos, habría una crisis fatal que sería salvada por Nintendo y las arcades como los reyes auténticos del ocio electrónico. Por aquel entonces, las computadoras que no eran tan sofisticadas como las de ahora también estaban metidos en el mercado de los videojuegos. Este género ha ido evolucionando increíblemente a lo largo del tiempo y aunque tuvo su auge a mediados de los años 90, un sistema llamado Apple II había surgido en los 80, una serie de microcomputadoras de la familia homónima con arquitectura 8 bits muy básico para los estándares de hoy en día. Igualmente podía ofrecer algo en el terreno de los videojuegos. Mystery House, un título exclusivo para este sistema, desarrollada por Online System, que poco más tarde se llamaría Sierra. El videojuego es una especie de aventura conversacional en la cual tenemos que evitar ser la próxima víctima de un asesino. Mystery House fue el primer juego en presentar textos y gráficos simultáneamente, y es que en este tiempo las aventuras gráficas eran solo texto en blanco y negro y con figuras muy simples, cuyos títulos no son catalogados como un survival horror como tal, pero creo que ya establecía un estándar para muchos tipos de aventuras que aún no tenía un género establecido, aunque esté muy lejos de parecerse a los juegos actuales. Tenía ya esa noción de supervivencia, sobrevivir a un mal que nos está acechando, y aquí podemos estar debatiendo si es solo una aventura gráfica, un survival o un título que daría precedentes a otros que tienen como base la supervivencia, como 3D Monster Maze de 1982. La trama muy simple, el protagonista está atrapado en un laberinto y un dinosaurio se lo quiere comer. El juego es muy admirado por sus gráficas y perspectiva en primera persona, que me imagino era para aumentar el pánico en el jugador. No sé si soy yo, pero cada vez que lo veo me recuerda a Slenderman, las 8 páginas, un juego en donde estás completamente solo, indefenso y estar siendo acechado por un ente, qué sé yo, sobrenatural. Posiblemente este juego llamado Monster Maze dio origen a muchos juegos similares, porque nada sale porque sí, todo tiene una evolución, un origen o influencias. Como ya había dicho, el cine de terror en los 80 tenía mucha repercusión porque estaban en su apogeo, y posteriormente a eso los videojuegos se inspiraban en los clásicos del terror, como Halloween, que se basa en la película de terror de 1978 para Atari 2600, en donde encarnamos a una niñera que debe rescatar a niños de un asesino con cuchillo, título muy controvertido por su contenido y temas violentos. The Evil Dead, que se basa en la película del 81, que narrativamente no tiene nada que ver para sistemas Commodore 64 y ZX Spectrum. Controlamos a Ash William, que debe eliminar a los enemigos con una pala, hacha, hasta creo con una escopeta, mientras cierra ventanas de su cabina. Un título que pasó sin pena ni gloria y recibió críticas muy duras porque debía causar terror. Nada más escúchalo. A pesar de que la dinámica es sencillamente absurda, ya anticipaba algunas mecánicas individuales para el género. 1987, un juego japonés para PC Engine y MSX muy poco conocido, Shiryu Sensen World of the Dead, que combinaba el terror con el más puro RPG, porque en aquellos tiempos en tierras niponas los JRPG habían comenzado como un fenómeno. Dragon Quest, Final Fantasy. En este juego controlamos a una SWAT de nombre Lila con la misión de rescatar supervivientes de la ciudad rural de Shunins Hill.
Hill, esto me suena muy familiar. Sigamos, una ciudad invadida por criaturas, el misterio es que cada individuo que entraba en la ciudad ya no regresaba. El título incorporaba mecánicas que recuerdan mucho a Dragon Quest, subidas de nivel e interacción con los NPC. Con respecto al survival horror, incorporó características que serían muy claves como limitación del inventario y escasez de objetos como la munición. Este juego realmente sentaría casi todas las bases que hoy en día se conoce, aunque visualmente no lo pareciera. Su legado se extendería con Sweet Home de la compañía Capcom, una adaptación para los 8 bits de Nintendo del film japonés del mismo nombre. Compartía el mismo punto de partida con Shiryu Sensen, JRPG más survival horror, con perspectiva cenital, donde un grupo de jóvenes va a filmar un documental en la residencia Mamilla, que por desgracia quedaron encerrados por seres sobrenaturales que polulan en el lugar, contando con 5 personajes jugables, cada uno con elementos únicos: una cámara, un botiquín, una aspiradora, un encendedor y una ganzúa, elementos que podrían utilizarse para resolver una mecánica que se hizo muy popular aquí, acertijos o puzzles, y muchos dicen que este último es el que dio el cuerpo al survival en los 90, pero lo cierto es que gracias a estos dos, World of the Dead y Sweet Home, lograron que sus influencias fueran decisivas para el género actual, que más adelante iba a evolucionar. El mercado electrónico e informático cada vez iba evolucionando con el fin de seguir ofreciendo mejoras a nivel tecnológico. Los 90 venía con una serie de cambios para los géneros de videojuegos, entre ellos el survival horror. Es así como en 1992 una obra mantendría las bases para los años posteriores. Es así como hace aparición Alone in the Dark para perfeccionar todo lo que había hecho Sweet Home y Shiryu Sensen, lanzado para PC por Infogrames, cuya trama quita mucha inspiración de las obras de H.P. Lovecraft. Nuestro solitario personaje, Edward Carnby o Emily Harwood, deberá investigar una mansión que está ubicada en Luisiana, y ya les digo que no es la mansión de los Baker, en donde ha ocurrido un extraño suicidio. Nada más entrando en la mansión, las puertas se cierran por obra y gracia del demonio y empieza la pesadilla. Un título totalmente en 3 dimensiones, un salto técnico increíble, cámaras fijas, algunos enemigos son invulnerables, objetos malditos, pasadizos ocultos, notas y diarios que nos enriquecen la historia. Sin embargo, este y otro título que ya luego hablaremos de él son los únicos que mantuvieron esa esencia de terror y survival puro y duro. Para 1995 se venía una apuesta totalmente diferente, y como el género estaba en pleno ascenso, la extinta Human Entertainment nos traía Clock Tower para Super Nintendo. El juego nos pone en los pies de Jennifer Simpson, una huérfana que fue adoptada con otras 3 de sus amigas por un señor propietario de una mansión conocida como la Torre del Reloj. Las cosas no tardan en empeorar, sus amigas desaparecen y toca investigar qué pasó con ellas. Clock Tower utiliza varias mecánicas que irían trascendiendo dentro del género, como no contar con armas para defendernos del enemigo, sí, aquel psicópata con tijeras que nos persigue, dándonos la posibilidad de escondernos o huir de él, provocando un terror mucho más psicológico, contando con un gran apartado sonoro que inundaba de terror el ambiente. Un método muy conocido como point and click servía como interfaz para interactuar con el entorno. No obstante, esto ya era muy típico de las aventuras gráficas. La gran apuesta es que poseía muchos finales dependiendo de las decisiones que se tomen, convirtiéndose en una de las grandes sagas de culto. Llega 1996, Capcom, con motivos de hacer un remake de Sweet Home que utiliza los elementos de una mansión, puzzles, decidieron utilizarlo para un videojuego que marcaría la época dorada del género survival, convirtiendo la imagen del zombie en un enemigo muy popular. Resident Evil copiaba y mejoraba todo lo visto en juegos anteriores, el mismo Sweet Home, Shiryu Sensen y Alone in the Dark, la cual compartía el uso de cámaras fijas pero con fondos pre-renderizados, y el primero en tener una intro con actores reales. Las actuaciones estuvieron ahí. No! Don't go!
Los eventos nos sitúa en 1998 en las montañas Arklay, en una área boscosa donde ocurre una serie de extraños asesinatos con indicios de canibalismo que presentan los restos de las víctimas. Ante esta situación, los protagonistas Jill y Chris, que pertenecen a STAR, una fuerza de élite, deberán investigar qué ocurre en el sitio, qué pasa ahí, qué se cuece y qué pasó con el paradero del equipo anterior, el equipo Bravo, que fue a investigar. Lo que se encontrarían sería una auténtica pesadilla. Esta ahora fue creando su propio universo y en cada secuela iba evolucionando hasta traer cambios muy radicales. En 1998, Resident Evil 2, una de las mejores secuelas que tuvo la saga, volvía con cosas nuevas como la intro totalmente en CGI, narrándonos la historia de Leon y Claire en una Raccoon City diezmada de zombies. La diferencia principal con el anterior título es que poseía minijuegos añadidos que se irían repitiendo en nuevas entregas. Capcom había conseguido lo que a muchas compañías les costaba un huevo, y es sobresalir con sus juegos. Viendo este panorama bastante alentador, otras compañías niponas pusieron sus miras y tomarían de la fórmula que hicieron grande a Resident Evil. En 1999, Capcom volvería a meter mano en el género con Resident Evil 3, ofreciéndonos uno de los más recordados villanos, Nemesis, y un nuevo survival que no involucraría zombies, sino dinosaurios al estilo Jurassic Park. Dino Crisis, un Jurassic Horror ambientado en el futuro donde controlamos a una agente de nombre Regina. Ella y su equipo se infiltrarán en un laboratorio de una base militar para rescatar a un científico loco que hace experimentos de manera ilegal. Pero sorpresa, los dinosaurios no nos pondrán fácil. Una jugabilidad mejor que Resident, muy acertado a nivel de violencia y una trama mejor trabajada. Konami sorprendería a la industria con Silent Hill, una obra que no se guió por los cánones establecidos, tomó sus propias bases estableciendo cámaras fijas con otras que seguían al protagonista entre nieblas buscando a su hija desaparecida en una atmósfera de terror totalmente psicológico. Polygon Magic presenta Galerians, un título de terror survival horror, aunque también presenta características como el terror psicológico, pero muy breve. En ocasiones nos ponía en el papel de Rion, un chico con amnesia que despierta en un hospital de una especie de base militar y escucha en el interior de su cabeza la voz de una chica que le dice que es urgente que se reúnan. No tardará mucho en descubrir que tiene poderes psíquicos que lo utilizará en contra de sus enemigos. El juego tiene controles y mecánicas similares a un Resident en el sentido de explorar en un sitio, encontrar objetos o resolver puzzles para avanzar. Uno de los exclusivos más raros y bizarros de la PlayStation que no muchos lo jugaron, al igual que Parasite Eve de Squaresoft, una compañía muy conocida en hacer JRPG, donde en los 90 probaría otros géneros como los fighting y el survival. Parasite Eve mezclaba un horror con firma propia con elementos del más puro RPG, con temáticas bastante profundas e interesantes, ambientado en Nueva York, donde una novata policía, Aya Bree, vivirá una aventura haciendo frente a criaturas hostiles en un entorno totalmente sobrenatural. Una de las mejores joyitas de la Play 1, que fue un descubrimiento tardío por muchos de nosotros que no estábamos al tanto de estos juegos y que eran un montón de ellos. Koudelka, otro juego de survival horror con temáticas de rol. Conan Vampire, que es un survival con vampiros. Econai de From Software, los reyes de los Souls-like, también estaban metidos en el survival, y cantidades de juegos que copiaban de las bases de Resident Evil, una influencia innegable. Sin embargo, para el nuevo milenio debían reinventar la fórmula o quedar estancados para siempre. Por supuesto, siempre lo más complicado y desafiante para una desarrolladora es innovar. Llevar a cabo un cambio muy significativo es algo muy arriesgado para satisfacer al viejo público, y eso Capcom lo sabía, porque al inicio de los años 2000 lanzó Resident Evil Code Verónica, presentando un entorno totalmente en 3D, un cambio visual que daba muy buena perspectiva con planos fijos y siguiendo al jugador, un cambio que ya lo originó Silent Hill y Dino Crisis. Code Verónica tenía una muy buena historia
historia, pero no consiguió atrapar a todos debido a que no era una saga numérica y probablemente otras personas ya lo veían como algo repetitivo, una fórmula ya agotada, así que Capcom debía replantearse en su próximo proyecto y no estancarse antes de pasar al boom que fue Resident Evil 4, año 2000 hasta 2005. En este periodo de tiempo, viejas IPs seguirían y otras nuevas surgirían. Dino Crisis 2 del año 2000 abordó una temática mucho más de arcade, entre más balas mejor, volcándose a la acción, opacando más el survival. 2002, un juego bastante diferente a sus antecesores. Clock Tower 3, esta vez hecho por Capcom, mantenía esos escenarios lúgubres, oscuros y, como es de costumbre en esta saga, controlamos a una personaje indefensa de nombre Alisa que debe enfrentarse a varios asesinos en serie. El primer juego de la saga que no funcionaba con point and click, siendo más un juego de acción enfocado al terror que una aventura gráfica. Tuvo muy buenas críticas, la cual le precedió un sucesor espiritual de nombre Haunting Ground o Demento en Japón, muy parecido con Clock Tower, pero la diferencia era que estábamos acompañados de un perro llamado Hiwi. Otras IPs se dejarían llevar por la influencia de Clock Tower, al igual que el controvertido Rule of Rose o Remothered. Otros títulos de survival es Project Zero, que te metía mucho miedo y solo otorgarte una cámara para defenderte te mostraba una originalidad y rasgos que ningún otro survival tenía. Project Siren en 2003 traía Forbidden Siren, una de las pocas joyas ocultas de PlayStation 2 cuyas inspiraciones hacia Silent Hill eran muy obvias, y hablando de él, su segunda parte demostró lo que el Team Silent podía hacer, una obra maestra al igual como lo hizo con el primero, utilizando esas mismas mecánicas en sus juegos posteriores. Alone in the Dark The New Nightmare en 2001, que suponía como un reinicio, abrazando de vuelta esa esencia survival clásica, una historia muy bien contada y suspenso que te mantenía hasta el final. El último videojuego de Alone in the Dark que valía la pena porque los otros dos que se venían era completamente una cagada. Volvamos a 2005, Resident Evil 4 dio un cambio tan radical que todos aquellos que lo conocían por los Resident 1, 2 o 3 lo sentían totalmente diferente, fresco, innovador. Esa cámara al hombro trascendió en muchísimos juegos, y es que Capcom ya notaba signos de cansancio en su saga de zombies. El único camino a la solución que lo veía era reinventarse y priorizar otras cosas como la acción equilibrada con el terror. La fórmula es así: muchas balas, monstruos horrendos y mucha acción. Resident Evil 4 había dejado una tendencia muy fuerte en el género survival. Cold Fear, otro videojuego de la época de Play 2, mostraba una cámara al hombro muy similar al de Resident Evil 4, cámara que solo lo podíamos ver cuando estábamos apuntando. Cabe aclarar que este título salió el mismo año que la cuarta entrega de Resident Evil. Dead Space, otro gran juego que se inspiró en Resident Evil 4 en muchas mecánicas, uno de los pocos juegos que mantenían esos toques de terror y horror a nivel espacial, un Resident Evil pero en el espacio. Para este punto ya Capcom apuntaba a la acción desenfrenada como el éxito absoluto de su franquicia estrella de zombies. Con el Resident Evil 5 la acción fue algo mucho más soportable, hasta que luego vimos a Chris moviendo una roca mucho más grande que él. Pero con el 6 ya fue un total despropósito. La acción llevada a niveles absurdos ya no tenían sentido. Ya las películas no querían copiar a los videojuegos. Ahora los videojuegos querían copiar a las pésimas películas de Paul Anderson. Pero igualmente, ya lejos de ser un survival y con críticas muy duras por parte de la prensa y los jugadores, tocaba nuevamente que volver a reinventarse. Mientras tanto, Silent Hill ya estaba en las últimas. Había vuelto una saga completamente de culto. Konami ya le dejaría de dar importancia como ya lo andaba haciendo para dedicarse al pachinko. Las aventuras gráficas de Supermassive Game los nombro, pero no los considero un survival como género principal. A pesar de que sus bases son de terror, no los considero por no jugarse de la misma forma como un survival, al igual que un Resident Evil. Otras nuevas IPs surgirían de desarrolladoras nuevas y otras compañías mucho más antiguas. The Evil Within de Tango Gameworks, dirigido por el padre de Resident Evil, Shinji Mikami, y The Last of Us, que hace
hace una muy buena combinación del survival y la acción. La gente de Naughty Dog lo saben equilibrar perfectamente, con mecánicas muy inspiradas en Resident Evil y de su medio hermano Uncharted. Tampoco quiero olvidar los survival en primera persona como Amnesia de Dark Descent, atmósfera opresiva, donde solo tienes dos posibilidades de hacer en ese juego: esconderte o morir. La popularidad de Amnesia despegó la demanda de títulos parecidos como los Outlast, juegos independientes que comenzaban a tener mucha repercusión. Capcom, después de asentar la cabeza, nos traería después de 5 años una saga numérica de Resident Evil, su séptima entrega, Resident Evil Biohazard, con un rumbo totalmente diferente, volver a acercarse a la esencia de los primeros juegos con un rumbo semejante a lo que quería traer el cancelado Silent Hills PT. Resident Evil 7 no ha sido la gran cosa, pero fue decente. La nostalgia una vez más vuelve a ser de las suyas con los remakes de Resident Evil 2, 3 y ahora el 4, que ya se viene esta semana y ya lo vamos a jugar. El Detrás de ti, imbécil. Después de esta serie de remakes volverían a despertar otros juegos que ya andaban ahí durmiendo desde hace tiempo. Dead Space volvió a resucitar de sus cenizas, un próximo remake de Silent Hill 2 y un Alone in the Dark, un género que realmente tuvo muchos altibajos y ahora está volviendo con todo gracias al empuje de los videojuegos independientes. Y hasta aquí el video, mis panas. Cuéntame qué te ha parecido, espectacular, más o menos, o una cagada, o dime cuál es tu survival favorito. Ya me despido, se me cuidan, nos vemos en un próximo video. Rock and roll, adiós pendejos.